42. La vida hecha imagen. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Saludos, país, voz para el cambio, este compromiso con la patria, con la democracia, esta ventana de opinión que tiene un solo compromiso, la verdad y los más sagrados intereses de la patria. Estamos en abril, este mes emblemático para todos los dominicanos, para todas las dominicanas. Abril, el mes del coronel. Y si usted quiere también abrir el mes que es el preludio de las flores, el mes que antecede a mayo. Pero este abril nuestro, abril de muchos dolores, es un reto permanente para todos nosotros. Reto con la patria, con la democracia, con la libertad. Reto con la soberanía. Y un reto por la dignidad de nuestro pueblo. Abril del 65. Abril glorioso, abril de la revolución. Francisco Alberto y todo un pueblo tirado a la calle en defensa de la dignidad. Hoy vamos a compartir este espacio con José Ismael Román, historiador, y con Johnny Guerrero, un hombre que a veces dice que es de izquierda y a veces uno no sabe si es exactamente de izquierda o si tiende un poquito más a la derecha. Lo cierto es sí que Johnny se llama duartiano y de esa perspectiva duartiana entonces tiene un compromiso con la patria. La revolución de abril no fue un decreto de nadie, ni de Camaño ni de Fernández Domínguez. Aquello estaba planteado y planificado como un contragolpe y como un contragolpe militar para restituir en el poder al profesor Juan Bosch y la Constitución del 63. ¿Por qué un contragolpe? Porque el 25 de septiembre se dio un golpe de Estado contra el gobierno democrático y constitucional del profesor Juan Bosch, electo en el mes de diciembre anterior y asumido el poder en febrero de ese propio año del 63. Sin embargo, lo que estaba planificado como un contragolpe tuvo que convertirse acto seguido en una revuelta civil, en una revolución civil, porque fue develado el complot como tal para el contragolpe. Es decir, antes de la fecha indicada, que era el 26 de abril para el contragolpe, ya el 23 por la tardecita noche fueron hechos prisioneros algunos de los que estaban comprometidos con el contragolpe. Y esto entonces precipitó la situación, digamos hoy que es revolucionaria, o la situación planteada para el contragolpe. Y entonces se desencadena un conjunto de acciones, de movimientos, que son dignos de estudio. Y gracias a una acción, yo no voy a decir que temeraria, pero sí muy audaz, del capitán Peña Rivera y del movimiento de los sargentos que estaban comprometidos con el contragolpe, pudo desarrollarse la acción como tal. Y esta acción, que se inicia con un poco de precipitación por la develación del complot como tal, ya el 24 los militares que estaban comprometidos, los militares con un compromiso con la patria, con un compromiso con la democracia, porque la sociedad dominicana estaba asfixiada con la corrupción de esa policía, que no ha cambiado para nada, que fue lo que llevó a Francisco Alberto a sentirse asqueado por la situación
una corrupción tremenda y un golpeo a los más sagrados intereses y los derechos elementales del pueblo dominicano. Y entonces todo el movimiento tiene que explotar. Y por supuesto, en el día de hoy entonces vamos a conversar, a analizar con Josimael y con Johnny para ver estas cosas, los momentos y las circunstancias en que hacen posible el momento prerevolucionario que surja el movimiento como tal. Es decir, ver con ellos dos la génesis de la Revolución de Abril. Pero en la conversación también tenemos que ver los momentos de la guerra civil. Y posteriormente hay que analizar entonces los momentos de la guerra patria, que esta asume estas características una vez las fuerzas interventoras del imperialismo intervienen en los asuntos de la patria. Y entonces veremos más adelante los momentos de la posguerra y todo el impacto del trabajo cultural en el marco de la Revolución de Abril. Un poco la perspectiva que me planteo Johnny y Josimael para esta conversación con ustedes dos, que debe ser, como lo es el programa, una reflexión de patria, una reflexión de compromiso con la democracia, porque en definitiva, Voz para el Cambio no es más que esto, una ventana de compromiso con la patria, de compromiso con la democracia. Así es que los invito a los dos a que conversemos de estos asuntos. Johnny se sentó a la izquierda mía, asumiéndose él como un hombre de izquierda y queriendo decir que Josimael es un hombre que tiene una tendencia a la derecha y que por eso le dejó el asiento de la derecha mía, ¿no? Que estoy en el centro de ambos. Josimael, saludo y te extiendo el compromiso, el desafío de que conversemos de la Revolución de Abril, la génesis de la Revolución de Abril. Saludos amigos y amigas, como siempre, ¿verdad? Agradecer la oportunidad que nos dan de participar en el espacio para ver estos acontecimientos. Yo quiero que me ubiquen de aquel lado hacia acá, y estoy a la izquierda, para recordar el poema de Mario Benedetti, A la izquierda del roble. Un poema lindísimo y le invito a los amigos a que lo busquen en cualquier espacio. Pero tú tienes un verso fresco de ese poema. Vendrá en el futuro, pero para que vea lo bueno que es estar no solo a la izquierda, sino en ese espacio del roble. Bueno, pero mira, la derecha de todas maneras no es mala, porque en la Biblia se habla a la derecha del Padre. Así es. Bueno, bueno, y tú eres el padre aquí entonces. Alfonso, tú has hecho una intervención, una introducción a este tema que prácticamente le da a los amigos, ¿verdad?, toda una cosmovisión de lo que fueron estos acontecimientos. Yo quiero resaltar en este caso un elemento de los actores desde el punto de vista histórico. Indiscutiblemente, estos acontecimientos, como tú decías, no fueron cosas al azar, de que nadie se inventó, sino que fueron dialécticamente la respuesta a una realidad. Nosotros salimos de una dictadura, las fuerzas conservadoras tradicionales se resistían a salir del poder. Y aparte de todo el conservadurismo que había en la República Dominicana, pero también el imperialismo tenía la intención de no permitir que en la República Dominicana existieran cambios profundos que pudieran ligeramente ser influenciados o seguir las huellas de lo que fue ese acontecimiento importante de la Sierra Maestra en el 1959 con Fidel Castro Ruz a la cabeza. Hay que decir que salida a la dictadura todas las cosas se dan. ¿Por qué no se, me cuestionaba alguien, y por qué no se produjo este acontecimiento antes? No, ellos fueron paso por paso. Se producen las elecciones democráticas y entonces estas elecciones dan como triunfador a Juan Bosch. Juan Bosch naturalmente fue un tipo más sagaz desde el punto de vista táctico, estratégico, que los cívicos, entre comillas radicales, que eran otros derechistas de ultraderecha, lo que quedaron relegados indiscutiblemente. Juan Bosch con un 58% asume la conducción del país, pero con una actitud tímida. Hay que entenderlo. Los cambios, cuando usted está moviéndose en un grupo de fuerzas y no logra articularse, que incluso le habían eliminado al que iba a ser
ministro de las Fuerzas Armadas, jefe de las Fuerzas Armadas, en ese momento, en un acontecimiento en Palmasola, donde Camaño incluso salió herido, en el caso de San Juan de la Maguana, en aquella zona donde se realizaban ritos mágicos religiosos. Entonces, viendo todos esos acontecimientos que se dan, Juan Bosch es derrocado, como dice en este caso nuestro director, pero hay que señalar que inmediatamente las fuerzas, aún no estando, la izquierda dominicana cometió graves errores ahí, que hay que reconocerlo. No entendimos, aún con las contradicciones que tuvimos con Juan Bosch, de que debíamos apoyar este gobierno. Hubo una confrontación seria que la derecha supo aprovechar, como fueron los llamados a huelga, el enfrentamiento a Juan Bosch. En medio de todas esas contradicciones tampoco él supo manejarse frente a estos sectores. Pero yo quiero destacar un sector que emerge históricamente ahí de forma importante. Nosotros en nuestros análisis le hemos dado de lado en la historia dominicana a lo que es la participación de las fuerzas regulares, del Ejército Nacional. Miren, ahí tenemos nosotros para la independencia nacional, para la guerra restauradora. En el 1965, una acción, una guerra popular encabezada con sectores políticos y los militares que defendían la constitucionalidad. Y debo resaltar además que los hijos de aquellos que fueron formados por el imperialismo en las escuelas que ellos tenían, fueron los que se levantaron. Y eso ha pasado también en la historia dominicana. ¿Quiénes fueron los que produjeron la independencia nacional? Fueron esos, los hijos de aquellos que vinieron. Ya no se identificaban con la madre patria. Eso pasó en el 63. Eso pasó en el 65, como los hombres y mujeres, ya los campesinos nuestros, identificados como parte de la resistencia, nosotros pues enfrentamos a los norteamericanos en el 16, y en el 65 fue más patético, y de ahí en adelante ha habido un renacer importante de las fuerzas, de gente de las Fuerzas Armadas que han jugado roles importantes. Pero no descuidemos, cada vez que sacan la cabeza tratan de cortarse. Johnny Guerrero, digamos que la génesis de la revolución. Josimael ha apuntado algunos elementos. A ver qué lectura hace Johnny de estos momentos de la pre-revolución. Una de las consignas principales de la revolución de abril era la vuelta a la constitucionalidad de 1963. Ese es uno de los elementos fundamentales. Es la reivindicación fundamental, aparte de la reposición del gobierno de Juan Bosch. Pero la constitución de 63 es lo fundamental, porque es una constitución democrática, con derechos de los trabajadores, con una amplitud de derechos a los trabajadores, donde no se permite, se prohíbe el latifundio. Es una constitución con características que afectan los intereses de la oligarquía dominicana, los intereses de esas élites económicas, los intereses de los grandes latifundios norteamericanos, específicamente ese latifundio que controla toda la región este, en aquel tiempo y en la actualidad el Central Romana. Todo esto era prohibido en la Constitución de 1983. Ese es el factor fundamental del golpe de Estado de Juan Bosch. La Constitución de 1963, hecha muy parecida o muy influenciada por la Constitución cubana de 1940. Ese es el motivo fundamental para el golpe de Estado de Juan Bosch. Y esa es la consigna que levantan en la Revolución de 65. Esa organización, esos jóvenes militares que forjó el gobierno de Juan Bosch, esos jóvenes democráticos encabezados por Fernández Domínguez, y luego por circunstancias históricas encabezado por Camaño de Ño. Esta situación es lo que crea fundamentalmente la Revolución de 65, que fue y eso es un punto importante a señalar en esta contienda bélica del 65, es la alianza cívico-militar. Esa es la parte fundamental, una parte histórica trascendental, donde el pueblo dominicano de la capital
se une con los soldados a luchar por la reposición del gobierno democrático de Juan Bosch y por la vuelta a la constitucionalidad. Esos son elementos clave de todo